¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente para seguir aprendiendo. Seguimos en la página número 27, tema 2, diversos problemas en el camino. La actividad número 1, preguntas y más preguntas. La realidad nos causa admiración, despierta nuestra curiosidad y crea inquietudes y preguntas. Esto es parte de nuestra naturaleza humana, entender cómo se pueden formular preguntas y cómo éstas contribuyen a avanzar en la investigación. ¿Será un medio para mejorar nuestro aprendizaje? Aquí dice un proverbio, preguntando se llega a Roma. De las opciones que se presentan a continuación, elige la que explica a qué se refiere al proverbio. Lo único que tienen que poner aquí es la respuesta que ustedes consideran que puede significar la palabra preguntando se llega a Roma. Yo creo que muchas personas han escuchado esta frase, este proverbio, y posiblemente alguno de ustedes ya la utilizó. Preguntando se llega a Roma. Lo único que tienen que poner es tomar como referencia cada una de estas respuestas y si ustedes creen que es una de esas, lo van marcando. Entonces sería responder, vamos a ponerla así, responder la frase. Y pues la página sería la número 20, vamos a ver ahorita cuál es. Sería la página número 27. Y esa sería la primera actividad. Posteriormente dice, marca con una X la opción que indique cuando crees que es importante preguntar. Entonces ustedes aquí van a poner cuando creen que es importante preguntar algo. Preguntar, vamos a ponerle aquí preguntar. Página 28. Página 28. Muy bien. Dice, sea cual sea la razón, preguntar es cuestionar, interrogar. Sobre lo que decíamos, saber, preguntar y preguntar. Nos lleva a tener la información que necesitamos, nos permite acumular datos, concretar las pesquisas, indagar en diferentes medios que los interesan. Es decir, preguntar algo es porque algo te interesa, ¿no? Realiza preguntas en el proceso de investigación es fundamental, ya que a partir de ella se guía dicho proceso. ¿A qué se refiere a personas que también están investigando algo, un caso, alguna situación? Siempre se tiene que preguntar para saber qué te van a responder y empezar a ver si algo está pasando o entender algo, ¿no? El cuadro dice aquí, acércate a la escritura. ¿Qué es indagar? Es sinónimo de inquirir y escudriñar. La palabra indagar proviene del latín indagare, seguir la pista de un animal. Interrogar viene del latín interrogare, formada del prefijo inter, que significa en medio, y el verbo rogare, preguntar. Esta palabra se refiere a la búsqueda de la verdad por medio de preguntas. Por eso el término te voy a interrogar. Menciona aquí 5 consejos para formar buenas preguntas de investigación. Si alguna vez ustedes requieren investigar algo, un tema, investigar a alguien, a su novio, a su novia, pues tienen que preguntar muchas cosas para ver si algo está pasando. Posiblemente los está engañando con otro o con otra, pero ¿cómo pueden saber si realmente es eso? Tendrían que preguntar ciertas preguntas y en base a las preguntas que ustedes hagan van a tener respuestas que posiblemente van a tomar la decisión de que esta persona te está engañando. Ese sería un ejemplo. O también para preguntar algo, no sé, alguien te está mintiendo sobre un tema, tienes que preguntar. Vamos a ver algunos puntos para que ustedes lo tomen como referencia en su vida personal y saber preguntar. Punto número 1. Tener claro lo que quieres investigar. Es fundamental precisar lo que se quiere saber o conocer de un tema o asunto determinados. Para ello, es necesario hacer preguntas claras, directas y concretas que nos permitan encontrar, construir o descubrir mediante la realización de diversas acciones ideas más precisas acerca de lo que constituye nuestro propósito central. Entonces, ustedes quieren preguntar algo, quieren investigar algo, sus preguntas deben de ser un poco precisas, claras, posiblemente las preguntas no deben de ser tan tajantes para que la persona te conteste bien y no diga, me quiere preguntar algo que no le voy a responder. Entonces, ese es el primer paso. Segundo, hacer preguntas abiertas.
Las mejores preguntas son aquellas que permiten recabar la información más adecuada. Los seres humanos nos acercamos al conocimiento preguntando por qué, cuándo, dónde, cuáles, para qué, hasta dónde, entre otras. Entonces, todas las preguntas deben empezar con ese término. ¿Cuándo va a ser el día que vas a hacer esto? ¿Dónde será el tal programa o tal situación? ¿Por qué crees que pasó esto? ¿Cuáles son estas cosas? ¿Hasta dónde, no? No preguntar cosas como que la persona te responda sí o no. Por ejemplo, si tú quieres preguntarle a una persona qué va a hacer ese día, pues si tú le preguntas muy directo, eh, por ejemplo, si tú le preguntas, ¿vas a salir hoy? Pues te va a responder sí o te va a responder no. Es una pregunta un poquito muy directa, pero sin recibir nada de respuesta, nomás te dijo sí o no. Entonces tú tienes que preguntar algo que la respuesta sea un poquito más extensa. Por ejemplo, en vez de preguntarle algo así como ¿vas a salir hoy? Porque te va a decir sí o no, mejor preguntarle ¿qué vas a hacer el día que salgas hoy? Entonces ya va a decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer, no te va a responder sí, no, porque son preguntas para responder más. Entonces, si alguno de ustedes sospecha que su novia o su novio te está engañando, no le pregunten directamente, ¿me estás engañando? Porque te va a decir no. Bueno, o al menos que esta persona te diga sí. Entonces tienen que preguntar cosas no tan directo para que te diga un sí o no, sino como que empiece a decir las cosas y así va a ser más fácil, pues sospechar si tu instinto puede ser que si te esté engañando o no te esté engañando en ese caso, ¿no? Después, número 3, profundizar en el conocimiento. Toma decisiones informadas que requiere tener un amplio dominio del tema. Las preguntas deben encaminarse hacia esa búsqueda. Es decir, las respuestas deben brindar mejores y mayores detalles y explicaciones acerca del tema que se investiga. En muchos campos, cuando uno quiere investigar, pues requiere saber todo, ¿no? Si fueras a comprar, por ejemplo, un carro, no vas a preguntarle, ¿tienes un carro blanco? Te va a decir el vendedor, sí, tengo carro blanco. Y ya, fue la respuesta. Mejor preguntarle, oye, ¿qué variedad de colores de carros blancos tienes y qué elementos contiene ese vehículo? Entonces ya ahí le estás dando a entender al vendedor que te tiene que decir, mira, tenemos un blanco más claro, un blanco más no sé, oscuro, tenemos modelos, vaya, te va a responder un poquito con más detalle. En el caso de que ustedes estén investigando si les están engañando sí o no, tendrían que hacer preguntas en la cual la persona responda con más cosas, más datos. Por ejemplo, si ustedes sospechan que el día tal los engañaron, pueden preguntarle, oye, ¿qué hiciste en la mañana? Ya es una pregunta de como, ¿qué hiciste en la mañana? Te tiene que decir, y fui a la escuela, fui al trabajo, oye, ¿por qué te tardaste a llegar a tal? ¿Había tráfico? O sea, le empiezas a hacer preguntas y así vas a saber, a preguntarle directamente, ¿no? Siguiente, tener presente diferentes puntos de vista. La diversidad de miradas ante una misma situación o hecho amplía sus posibilidades de explicación y comprensión. Entre más diferencia hay en los puntos de vista, menos riesgo de sesgar la búsqueda y más razones para encontrar, detonar y confrontar puntos de encuentro o desencuentro, a fin de profundizar en el análisis y pertenencia de la información recuperada. Si tú con anterioridad ya investigas, ya estás investigando, si es cuestiones de ciencia o algo, pues en un libro, enciclopedia, computadora, está en Google. Tendrías que investigar con anterioridad un poquito para hacer diferentes puntos de vista en base al tema. En la cuestión de que si los van a engañar o no los van a engañar, tú con anterioridad ya tendrías que haber investigado un poco, incluso preguntando tal vez a otras personas, oye, realmente esa persona llega a tal hora a ese lugar, realmente va al trabajo, tú empiezas a preguntar y así vas a tener, en dado caso que exista una confrontación, pues decir, mira, aquí está la respuesta, ¿no? Y por último, plantea las preguntas necesarias también. El número de preguntas es importante. Se debe contar con las preguntas que permitan obtener la información suficiente y pertinente. El exceso de preguntas puede ocasionar que se recabe información innecesaria y se pierda el propósito de la investigación. Entonces, pues también hacer preguntas un poco necesarias, ¿no? Por ejemplo, si ya sabes que fue con su abuelita, pues no preguntarle, ¿qué fuiste a hacer con tu abuelita? No te va a aportar nada para saber si te está engañando o no.
Era un ejemplo hipotético, ¿no? Posteriormente hice lo siguiente, formula algunas preguntas para investigar acerca de los problemas del agua y escríbelas a continuación. Aquí lo único que tienen que poner son preguntas. Si ustedes fueran investigadores sobre algún problema del agua, ¿qué preguntas harían? Entonces aquí lo único que tienen que hacer son preguntas. Entonces la número 3, actividad, hacer, vamos a poner nada más 5 preguntas que hagan. Hacer 5 preguntas sobre el tema del agua. Y pues sería la página, sería igual a la página 28. Prácticamente sería eso, ¿no? Perdón, 29. Entonces vamos a ponerle aquí 29. Posteriormente hice lo siguiente. Esta es alguna de las preguntas que se planteó Mario. Leerlas y marca aquellas que están relacionadas con el tema y escribe si cumplen con alguno de los 5 consejos planteados. Entonces él pone sus preguntas y aquí no me está poniendo relación con el tema, sí o no, cumple con alguno de los consejos que vimos anteriormente, lo único que tienen que poner es una palomita. No, pues que sí cumple con el tema. No cumple con el tema, no le pongas nada. O cumple con algunos de los consejos. Página número 30. Ok, lo voy a poner aquí. ¿Para qué no pongo esto? Para que no traten de copiar las preguntas que ustedes harían. Entonces, hacer el cuadro de la página 30. Entonces, vamos a hacerlo rápido. Aquí. Posteriormente, aquí dice, bueno, esto no lo pueden hacer porque ustedes no tienen la revista, así es que esto lo omitimos. Entonces, nos vamos directamente a la página 32. Reflexiona. Tampoco lo pueden hacer porque no tienen la revista. Vámonos al cuadro que dice, acércate a la escritura. Las oraciones interrogativas pueden utilizarse con la intención de saber u obtener información. Para conseguirlo podemos hacer de dos maneras distintas, de forma directa, cuando están enmarcadas con signo de interrogación y con una entonación particular, dependiendo de la información que desea conocer, generalmente se utilizan palabras como cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué, entre otras. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para que los padres de familia, niños y adultos hagan conciencia del peligro que representa contaminar el agua de la comunidad? Es una forma de preguntar. ¿Cuáles son las causas y los efectos de la contaminación del agua? Otra forma de preguntar. Eso es forma directa. Ahora, forma indirecta. Cuando su sentido no va determinado por una entonación o por unos signos de interrogación y se utilizan principalmente los verbos decir, saber o preguntar. Por ejemplo, quiero conocer acerca de los problemas del agua y cómo contrarrestarlos. Si bien es cierto que no es exactamente una pregunta muy directa, como que le da una inclinación de como que tú quisieras saber, no como pregunta directa. Esto también lo pueden utilizar en una investigación. Luego dice, me pregunto cuáles son las medidas que pueden revertir la contaminación del agua. Si se dan cuenta, las dos preguntas indirectas son las mismas que la directa. Siguiente. Vamos a ver esta parte. Dice, para seguir aprendiendo es necesario formular preguntas que guíen tu investigación. Para ello utilice y completa el siguiente esquema. Delimito mis preguntas de investigación. ¿Qué, quién, por qué? Pega una foto o haz un dibujo alusivo al tema que investigas. Ok, ¿qué tienen que hacer en este pequeño cuadro de la página 33? Entonces, número 5. Lo que tienen que hacer en la página número, perdón, en la tarea número 5 es hacer el cuadro de la página 33, que es este cuadro. Lo único que tienen que hacer es poner aquí, dice, pega una foto o haz un dibujo alusivo al tema que investigas. Aquí ustedes van a decir, yo quiero investigar, por ejemplo, la contaminación. Ponen un dibujo relacionado con la contaminación. Y aquí van a responder las preguntas relacionadas con el tema que ustedes van a investigar. ¿Qué, quién, por qué, cómo, con quién? Es decir, ¿qué es la contaminación? ¿Quién la produce? ¿Por qué se produce? ¿Con quién? ¿Dónde se produce? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿O cómo solucionarlo? ¿No? Van respondiendo las preguntas en base al tema. Posteriormente vamos a leer este pequeño cuadro que dice acércate a la escritura. Dice cuándo se acentúa y cuándo no. ¿Cuándo se utiliza por qué? Con o sin signos de interrogación. Estamos formulando una pregunta y cuando contestamos decimos por qué. Al utilizar el por qué con acento exponemos causa, motivos o razones y por qué funciona como conjunción.
Cuando preguntas y utilizas ¿cómo estás? Mientras que para contestar podrías decir ¿cómo puedes ver estoy bien? Existe diferencia entre la forma que escribimos la pregunta y la forma en que se plantea la respuesta. Posteriormente, la actividad 2 no la van a poder hacer porque no tienen esto de la antología, así es que esto no va a ser posible hacerlo, esto tampoco, esto tampoco. Vamos al cuadro que dice entrevistar. Es establecer una conversación con una o varias personas para llegar a un fin determinado. Al hacer la entrevista se plantean preguntas que tienen por finalidad obtener la información que deseamos. Se puede utilizar únicamente para recoger información en un primer momento o bien para preguntar a un especialista sobre el tema. Dice, en el caso del problema del agua, puedes conversar con alguno de tus vecinos sobre lo que ha pasado en tu localidad acerca del tema, es decir, entrevistarlos. Bueno, esto no es necesario que lo haga. Leemos esta parte que dice, para indicar en un escrito una pregunta directa, se utilizan los signos de interrogación. Cuida de usarlos adecuadamente al formular tus preguntas cuando prepares una guía de entrevista. Aquí no es necesario que ustedes lo hagan, esto no es necesario. Prácticamente se trata de que hagan una entrevista con una persona, pero no es necesario hacer esto. Así es que esta parte pues no las vamos a saltar. Ustedes no tienen la antología, no lo pueden hacer. Y esto sí lo podemos leer. Dice, para seguir conociéndote. Para complementar tus preguntas e iniciar la búsqueda de información, realiza lo siguiente. Planea una entrevista a tus familiares, vecinos o miembros de tu comunidad sobre el tema que estás trabajando. Esto no es necesario hacerlo tampoco. Elabora la guía de entrevista. No, pues no es necesario. Esto no. Ok, número 3. Actividad 3. Organizar las preguntas. Dice, ya contamos con un conjunto de preguntas que guiarán nuestra investigación. Ahora es el momento de organizarlas para facilitar la búsqueda de información. Agrupar las preguntas, acomodarlas por su importancia y delimitar el alcance o profundidad del tratamiento del tema. Elegidos serán los pasos fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos. Hay dos personas, una dice Nancy, ¿no has visto el recibo del agua? Lo tengo que ir a pagar. La última vez que lo vi fue cuando llegamos al mercado y ya me voy porque me está esperando Pilar. Entonces aquí dice, ¿por qué crees que Clara y Nancy no encuentran el recibo del agua? Entonces, responder las preguntas de este diálogo, que sería la actividad 6, responder las preguntas del diálogo. Esta sería la página número 42 y 43. 42 y 43 sería página 42 y 43. Posteriormente, dice Nancy se fue con sus amigas, no sabemos a dónde se fue. Dice, ella hizo un listado de lo que ordenaría. Dice, Clara observó la cocina de su casa y se dio cuenta de que era necesario asignar un lugar a cada una de las cosas en desorden. Ella hizo un listado de lo que va a ordenar. Todo esto está desordenado. Luego dice, ayuda a Clara a agrupar todo lo que desea ordenar. Piensa en la función de cada una de las cosas, en su utilidad y clasifícalas en las columnas que se presentan a continuación. Ejemplo, fruta, plátanos y manzanas. Y ustedes van a clasificando qué es. Entonces sería clasificación página 44. Entonces las número 7, clasificar. Clasificar la cocina. Clasificar la cocina de Clara. Creo que así se llama, ¿no? Ok, entonces sería la página 44. Página 44. Ok, muy bien. Página 44. Después dicen que te basaste para agruparlas. Esto también lo contestan. Después sigue este cuadrito que dice, se llama campo semántico a un grupo de palabras que están relacionadas por su significado. Es decir, cuando clasificas, organizas la información de acuerdo con la función, uso, significado o relación que tienen entre sí las palabras. Haciendo referencia a la actividad anterior, por ejemplo, frutas. ¿Qué sería? Plátano, a lo mejor naranja. Entonces, ese es un campo semántico. Posteriormente dice aquí, estas son las preguntas que realizamos en la actividad 1, ok, no es necesario hacer esto. Y aquí tampoco, esto tampoco, y ya. Hasta aquí vamos a dejarlo. La siguiente clase va a ser el tema número 3, que se llama Caminos por recorrer. En conclusión, lo único que tienen que hacer son estas 7 actividades. Recuerden, a más tardar el día miércoles a la medianoche,
son esta sesión 2. Estas son las cosas que tienen que hacer, son muy pocas. Y pues prácticamente aquí sería todo. Bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar en hoy sábado temprano, ¿no? Tempranito a clases. Pero bueno, es online, así es que no es necesario ir presencialmente. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí y pues aquellos que pusieron su asistencia, recuerden poner su asistencia, no se les vaya a olvidar. Muchas gracias a aquellos que pusieron asistencia, también a los que llegaron tarde, lo bueno que llegaron a tiempo. Así es que bueno, pues nos vemos, muchísimas gracias y hasta la próxima.